Tema complicado de tocar, pero yo creo que hay que tocarle. Hay Mm. mucha gente que cuando le sacas el tema de la iglesia, te sacan el tema de los casos de la pedofilia. ¿Cómo se ha gestionado todo esto y cómo crees que se puede actuar para prevenir estos casos? No, la Iglesia ha instituido desde Benedicto XVI principalmente. Pues claro, piensa que cuando empieza, ¿no?, todo este Ujú. el revuelo del asunto del abuso y demás, desde el punto de vista mediático, claro, pues ya en Estados Unidos, ¿no?, sobre todo en Canadá, pues donde emerge, ¿no?, en los años 80, 90, en base a lo que había sucedido en décadas anteriores, ¿no?, en los 60, 70. Y esto Benedicto XVI, en un documento de abril de 2011, si no recuerdo mal, digamos, hace un diagnóstico, ¿no?, de cómo esa cultura de la pansexualización, justo haciendo referencia a ese mal que se había infiltrado Ujú. en la iglesia, incluso se había infiltrado en la formación de los seminarios, ¿no? Y cómo, claro, en el momento en el que no se asume verdaderamente la misión que se te encomienda, ¿no? Porque muchas veces se trata de unir, de vincular. Es que son abusadores porque son célibes. Si fuesen casados o si tuviesen familia, descendería. Claro, luego las estadísticas dicen que donde más se producen casos de abuso suelen ser en entornos familiares, de familia, de padres, de abuelos, de tíos, Ujú. de primos. Claro, y entonces va a decir que porque se da esa mayoría, ya la familia por sí es mala o es negativa. Ujú. ¿No? Es decir, el problema es que puede haber situaciones que sean propicias. Y ahí es cuando la Iglesia pues, estableció una serie de protocolos que están avanzando poco a poco, porque muchas veces, esto lo hablamos entre los sacerdotes, eh, puede ser como una especie de protectores de estómago para las curias y Ujú. para las oficinas episcopales, pero los sacerdotes nos deja expuestos en muchas ocasiones, ¿no?, No. al señalamiento, porque con cualquier tipo de denuncia, hasta que no se demuestre que es falsa, pues claro, te meten en un problema, ¿no? Y ahí es donde la Iglesia poco a poco está avanzando y yo creo que la Conferencia Episcopal está haciendo bien en ir llevando a cabo protocolos de tanto prevención como también de asistencia a las víctimas reales, ¿no? Ujú. Porque ahí es donde esa lacra que produce el abuso daña la inocencia, lo fundamental del ser humano, ¿no? Ujú. Y produce ya no solamente traumas, sino un daño moral que justamente es el mayor mal que el demonio quiere Ujú. hacer en la iglesia, ¿no? En el momento en el que tú tratas de hacer ver que los sacerdotes, aquellos que hacen presente a Dios en la tierra, también pueden llevar a cabo estos actos, pero no por el hecho de ser hombres, sino porque son sacerdotes, claro, ahí ese mal, de la forma más espuria posible, ¿no?, en la que actúa. Pero claro, frente San Pablo lo dice claramente, al mal se le vence a fuerza de bien. Entonces, frente a ello, pues llevar a cabo todas las medidas Ujú. posibles para evitarlo y además para pues, compensar a las víctimas, para ayudar y que eso no se vuelva a repetir, ¿no? Y eso se empieza no solamente con cosas puntuales para que los medios salgan Ujú. y sea un flash, sino en continuidad, ¿no? Y sobre todo que en los seminarios, la formación en los seminarios, pues se está haciendo mucho hincapié en el aspecto de la dimensión sexual y humana, ¿no? Ujú. Yo ya en su momento, cuando estuve en mi seminario, ¿no?, mi rector, en aquel momento, él es doctor en psicología y hacía mucho hincapié, ¿no?, en el sentido de que esa educación de la vida celibataria no se trata de represión, como intentan vendernos, Ujú. sino todo lo contrario, de que esa vida sexual se expande en todas las dimensiones del ser humano. No la quedamos solamente para nosotros mismos, Ujú. porque la vida sexual está llamada a ser compartida en el ámbito del matrimonio, en la complementariedad entre el hombre y la mujer. Ese es el fin propio del hecho de la sexualidad, no solamente para satisfacer nuestros placeres o nuestras pulsiones, ¿no?, que ahí es donde viene toda esa influencia, ¿no?, de Freud y demás, Ujú. ¿no?, de toda la filosofía de la sospecha, que tratan, ¿no?, de reducirnos a animales que no tienen raciocinio y que no son capaces de tener un autodominio de nosotros mismos, ¿no? Y ahí es donde la Iglesia hace hincapié, pues, especialmente en tiempos penitenciales, ¿no?, como en la Cuaresma, para que tengamos ese control, ese autodominio Ujú. de nosotros mismos, porque no somos animales. Ya. Es decir, porque somos capaces de con la racionalidad, pues, y con la ayuda de la gracia, Ujú.
ser capaces, ¿no? de no dejarnos llevar, porque aquellos que fomentan una vida sexual totalmente desencajada de su realidad son los que luego, cuando llegan los problemas, son los mayores inquisidores, que se dedican a decir, no, esto, lo otro, tal. Y dices, ¿cuál es la intención primera? ¿Cómo le aconsejas tú a un hombre que a lo mejor dice, yo soy cristiano, estoy casado, pero tengo tentaciones de serle infiel a mi mujer? O sea, ¿cómo tú ayudas desde el cristianismo a ese hombre? O sea, a nivel de consejo. Porque al final hay una parte biológica de estoy que no puedo, y está la parte de decir, mi moralidad me lo impide, pero cada vez me lo tengo más difícil. O sea, tú como sacerdote, ¿cómo ayudas a una persona así? Tanto en el caso del hombre como de la mujer. Sí, igual. Y ahora mismo es una caja de bombas. Los Tinder, todas Pero que estas tienes una oferta aplicaciones. masiva de... Claro, porque a lo mejor lo que antes costaba más trabajo, sobre todo en pueblos, y en base también a la respetabilidad, ¿no? Y a guardar la forma aparentemente, hoy da igual, 8,80, ¿no? Y luego en el mismo móvil tienes la posibilidad de quedar. Entonces, claro, ahí la manera de tratar de ayudar es, pues al igual que cuando tenemos dudas de fe, volver al amor primero. Es decir, cuál es el momento no solamente del enamoramiento, del sentimiento, de la emoción, que eso es pasajera, sino cuando ese vínculo de verdad cobra sentido en nuestra vida y ese matrimonio hace que ya no sean dos personas que establecen un contrato, un vínculo social o un pacto jurídico de cara a una herencia futura, sino un vínculo de amor, un vínculo a través de la gracia del sacramento y que responde, ¿no? a esa complementariedad entre ambos, entre el hombre y la mujer, a la entrega mutua entre los dos y a esa confianza plena. Entonces, cuando va a ese punto clave, pues es cuando podrás decir, realmente a lo mejor puede ser que sea un matrimonio nulo, que pueda anularse, ¿no? Incluso el matrimonio en algunas situaciones puede ser disuelto, ¿no? Bueno, ahí tiene que ser cosas muy específicas, pero entendiendo que el matrimonio es un sacramento para toda la vida, es decir, que se mantiene, porque justamente la familia necesita de estabilidad. Entonces, ¿por qué vemos actualmente tantos ataques a la familia? Porque la familia, como núcleo fundamental de cualquier sociedad, hace que haya estabilidad. Pero si tú lo que quieres es generar inestabilidad, gente solipsista totalmente, sin vínculo, desarraigada, y claro, así los puedes controlar más fácilmente, pues ya tienes las recetas que estamos viendo en nuestro día a día, ¿no? Con esa ingeniería social que poco a poco pues, va modificando no solamente los gustos, como si fuera la publicidad, ¿no? Sino el propio comportamiento.